Hola, hablante. Soy el profesor Alberto Bustos y estoy aquí para ayudarte a escribir mejor. Los diccionarios son una herramienta imprescindible para escribir. Todavía estoy esperando encontrar un texto sensato que se haya escrito sin consultar un diccionario. Hoy quiero compartir contigo uno de mis diccionarios favoritos, uno con el que mantengo una intensa relación personal y una deuda de gratitud. El Diccionario de Uso del Español de María Moliner es una obra monumental. Son dos volúmenes que tengo aquí, dos volúmenes contundentes. 1500 páginas hay en este volumen. Este es uno. Otras 1500 páginas hay en este otro. Pesa, es el peso de la ciencia, es el peso del conocimiento. Y este es el diccionario que doña María Moliner iba elaborando pacientemente en el salón de su casa en los ratos libres que le dejaban su trabajo como bibliotecaria y su vida personal. Necesitó 15 años de trabajo artesanal para completarlo a base de fichas mecanografiadas y de anotaciones que tomaba ella a mano con su estilográfica. Ten en cuenta que todavía no se había inventado el ordenador personal y no hablemos de Internet. Una de mis obsesiones como estudiante de bachillerato en el Real Sitio y Villa de Aranjuez era hacerme con mi propio ejemplar de esta obra. Yo había tenido ocasión de trastear con el María Moliner en la biblioteca del instituto y por eso quería tener el mío. Pero el precio de sus 3000 páginas excedía las modestas posibilidades de un adolescente de finales del siglo XX. La ocasión llegó cuando conseguí mi primer trabajillo de verano recogiendo ciruelas claudias, me acuerdo todavía, junto a unos cuantos amigos en una huerta cercana a Aranjuez. Íbamos allí todos juntos en bicicleta, nos reíamos, aprendíamos a ganarnos la vida y sacábamos un dinerillo para nuestros caprichos. Yo mi capricho lo tenía claro. En cuanto me pagaron, me presenté en la librería de mi pueblo y salí de allí con un volumen debajo de cada brazo, un volumen. Estos que estás viendo son los mismos que compré en ese verano con el primer dinero que gané en mi vida. El uno y el otro. La única diferencia es que tenían una fundita así de papel muy mona que ya con los años ha caído. Pero es el mismo que me acompaña desde entonces. Es el mismo que saqué debajo del brazo de la librería y salía yo de allí más alegre que unas castañuelas. ¿Qué diferencia este diccionario de obras académicas como el Diccionario de la Lengua Española? El diccionario de María Moliner está completamente volcado en el uso. Y es algo que declara en su propio título. Es Diccionario de Uso del Español. No nos está mintiendo. Sabemos qué es lo que vamos a encontrar dentro. Y por si eso fuera poco, la autora lo precisa ya en el primer párrafo de la introducción. Cuando te pones a leer la primera página de la introducción, esto es lo que te encuentras. Nada más empezar. La denominación de uso aplicada a este diccionario significa que constituye un instrumento para guiar en el uso del español tanto a los que lo tienen como idioma propio como a aquellos que lo aprenden y han llegado en el conocimiento de él a ese punto en que el diccionario bilingüe puede y debe ser sustituido por un diccionario en el propio idioma que se aprende. Y ello, en primer lugar, trayendo a la mano del usuario todos los recursos de que el idioma dispone para nombrar una cosa, para expresar una idea con la máxima precisión o para realizar verbalmente cualquier acto expresivo. Y en segundo lugar, resolviendo sus dudas acerca de la legitimidad o ilegitimidad de una expresión, de la manera correcta de resolver cierto caso de construcción, etc. Su autora, por tanto, no se conforma con que el usuario del diccionario entienda los significados de las palabras. Además de eso, le ofrece consejos para utilizarlas de manera adecuada. Te recuerdo que lo adecuado y lo correcto no siempre coinciden. Por ejemplo, le orienta sobre la ortografía preferible cuando existen variantes. Orienta sobre formas de la conjugación que conviene adoptar o relegar. Guía a la hora de pronunciar ciertas palabras difíciles
y lo hace así para que el usuario escape de Escila y Caribdis. Lo que hace María Moliner es señalar ese estrecho camino de en medio que pasa por un desfiladero que está flanqueado a un lado por lo vulgar y al otro por lo redicho. Y es muy difícil no acabar ni en un lado ni en el otro. Y no solo eso, además ofrece ejemplos, sinónimos, términos afines, frases hechas, combinaciones frecuentes, todo lo necesario para que el usuario se haga con el control de la palabra en cuestión. Además, la autora informa sobre familias de palabras. La edición original del diccionario seguía un orden alfabético modificado. Los términos se agrupaban por familias. Te puedo contar que esa presentación me ayudó a mí como joven usuario a entender relaciones que se dan en el interior del léxico y que a mi tierna cabecita se le escapaban. Conocer las relaciones familiares del vocabulario constituye una gran ayuda para usarlo. Sirve para saber que, al igual que ocurre en las familias humanas, hay parientes ricos y parientes pobres. Hay unos que son más elegantes y otros que son más refinados. Los hay que son más populares y quizás por eso mismo resultan más divertidos. Ese conocimiento a mí me ayudaba a atinar con la palabra justa para la ocasión adecuada en un momento en que yo era un inexperto escribiente que aspiraba a convertirse en filólogo. Doña María también incluyó amplios artículos en los que explica conceptos gramaticales y lo hace con un lenguaje claro y comprensible. Una vez más, cuando ella describe el verbo, no se conforma con que tú y yo salgamos de allí con un conocimiento abstracto sobre esa clase de palabras. Esa información resulta ociosa si no se encamina a un propósito más elevado, a aprender a usar el verbo. Esa es la intención. Lo que pretende María Moliner es que le saquemos chispas a esa información gramatical cuando nos pongamos a hablar y, sobre todo, a escribir. Yo, que soy un gran lector de diccionarios, pasé horas y horas de mi juventud en amena conversación con María Moliner. Sacaba el diccionario de la estantería, lo plantaba sobre la mesa ahí en el comedor, en casa de mis santos padres, qué paciencia tenían, y dejaba correr el tiempo mientras bebía el conocimiento que destilaban aquellos artículos lexicográficos. Y después iba aplicando lo que aprendía. Ese conocimiento que iba adquiriendo en el diccionario a mí después me servía para redactar mejor los trabajos que me ponían en clase. Me servía para sacar mejor nota en los exámenes. Aquello yo lo aprovechaba cuando quería, por ejemplo, escribir textos para las asociaciones en que siempre andaba mezclado. Yo siempre estaba en alguna asociación, algún grupo de teatro. No paraba. Me servía para entender mejor los libros con que iba nutriendo mi joven y calenturiento cerebro. Ahora mismo, mientras estoy hablando, ya no es que se les pueda aplicar a mis sufridas neuronas lo de jóvenes, pero te aseguro que esta cabeza sigue siendo un hervidero de ideas que brotan a borbotones a las primeras de cambio. Yo se lo atribuyo a la curiosidad que me dominaba entonces y que nunca me ha abandonado. Quiero pensar que algunas de las bondades que puedan, no digo que tengan, pero sí que puedan quizás tener el blog de lengua y los cursos que imparto, yo quiero pensar que proceden de las horas que pasé empapándome de la sabiduría de María Moliner a través de su diccionario. De ella aprendí algo que para mí es la estrella polar en todo lo que hago. Las explicaciones lingüísticas solamente sirven si las entienden sus destinatarios, es decir, el público no especialista que desea escribir mejor. Yo no sé, insisto, si habrá alguna virtud en lo que escribo o en estos vídeos que publico. De lo que sí estoy seguro es de que sus muchos defectos me pertenecen en exclusiva a pesar de todo lo que ella y mis maestros hicieron para corregirlos. El María Moliner es un diccionario con el que conviene familiarizarse, pero debes tener en cuenta dos advertencias que te voy a hacer. Por un lado, solamente existe como obra impresa. Olvídate de la comodidad de los diccionarios electrónicos. Te confieso que yo lo tengo siempre al lado mientras escribo. Está aquí detrás en la estantería de mi despacho, en este hueco que hay detrás del libro No te comas la coma. Ahí es donde lo tengo.
y está siempre al alcance de la mano. ¿Sabes? Que lo único que tengo que hacer es estirar la mano así, volverme un poquito y he recuperado el diccionario. Así todo, solamente acudo a ese diccionario cuando sé que Doña María es mi única esperanza. Y por otro lado, segunda advertencia, es un diccionario de mediados del siglo XX. ¿Ha recibido actualizaciones? Pero estas han sido polémicas. Sí, porque se acometieron después de la muerte de la autora e introdujeron un orden alfabético estricto que es verdad que facilita la consulta, pero al que también se le ha criticado que desvirtúa una de las características definitorias de la obra, el hecho de que las palabras se ordenen por familias, y que a mí personalmente me resultó útil como aprendiz del diccionario y como aprendiz del idioma. Es verdad que la consulta es más lenta, pero ese esfuerzo adicional se compensa porque uno se va enterando de qué palabras están relacionadas con qué palabras. Y eso es una información que no conviene perder de vista. ¿Es una obra recomendable? Para mí sí lo es. Yo renunciaría a muchas cosas antes que desprenderme de mi querido ejemplar del Diccionario de Uso del Español, que me ha acompañado ya durante casi 4 décadas. Falta muy poquito para que se completen 4 décadas desde que me hice con este diccionario. Te lo puedes plantear como una inversión intelectual a largo plazo. Te va a servir para extraer lecciones sobre cómo escribir. Siempre, eso sí, que estés dispuesto a prestarle tiempo y dedicación. Yo te animo a que lo consideres también como obra de lectura. En cualquier caso, cada cual debe descubrir cómo encaja este diccionario en su programa de formación y en su caja de herramientas para escribir. Vamos a ver cómo son los artículos del Diccionario de Uso del Español. Mira cómo trata María Moliner el verbo abdicar. Abdicar, del latín abdicare, derivado dedicare, proclamar solemnemente, de la misma raíz que dicere, decir. Primera acepción, no frecuente, renunciar a una alta dignidad o empleo, particularmente a la dignidad de soberano. Segunda acepción, en, o sea, nos está avisando de que es abdicar en. Traspasar la dignidad de soberano a otra persona. Abdicó el reino, el trono, la corona en su hijo. Abdicó en su hijo. Tercera acepción, abandonar cierta cosa como ideas, ideales, principios. No puede abdicar de los ideales de toda su vida o no puede abdicar los ideales de toda su vida. Ahora veremos por qué está esa preposición ahí entre corchetes. Renunciar, no hacer uso de cierto derecho. Transitivo o intransitivo, despojar a alguien de un derecho, privilegio o poder. El artículo de María Moliner te proporciona todo tipo de información útil. Para empezar, la indicación etimológica no está ahí solamente para informar sobre el origen de la palabra. Esas explicaciones etimológicas sirven a un propósito práctico. Ayudan al usuario a contextualizar el significado de la palabra a partir de su significado histórico. Está ahí explicado de tal forma que cuando tú entiendes de dónde viene el significado de abdicar, comprendes mejor por qué hoy significa lo que significa y lo utilizamos de la manera en que lo utilizamos. Está hecho con mucha habilidad. La primera abreviatura, ese no frec, no frecuente, nos informa sobre la frecuencia de uso. Eso guía la atención del usuario y le hace ver que no todas las acepciones le van a resultar igual de necesarias. Es una llamada de atención. Esto está aquí, pero no es lo que más probablemente vas a utilizar. Las otras son más frecuentes. Y una de las dificultades del verbo abdicar consiste sobre todo en las preposiciones. Para mí, la mayor dificultad de este verbo está en atinar con la construcción. Y ahí María Moliner, desde luego, hace un despliegue impresionante. Señala claramente en los ejemplos qué preposiciones son obligatorias y cuáles son opcionales. Para eso sirve el corchete del ejemplo que veíamos antes, que te muestra una preposición que puedes poner o quitar. No puede abdicar de los ideales de toda su vida o no puede abdicar los ideales de toda su vida. Las dos opciones son válidas y el diccionario nos está dando esa información que vale su peso en oro cuando nos ponemos a escribir. Por si todo eso fuera poco, te proporciona una lista de complementos
complementos que se suelen usar con abdicar. Te dice que toma como complementos reino, trono, corona. Es información práctica que, una vez más, te ayuda a escribir. Con los ejemplos está matando dos pájaros de un tiro. Por un lado, sirven para terminar de entender las diferentes acepciones, porque esas definiciones teóricas, cuando se terminan de captar, es cuando vemos el ejemplo. Pero por otro lado, sirven para que tú tengas ahí una plantilla con la que construir tus propias oraciones. Están preparados ya para eso, para que tú te fijes en cómo están construidos los ejemplos y a partir de esos ejemplos construyas tú lo que te interesa decir. Son ejemplos simples, pero precisamente esa simplicidad te permite captar la estructura. Has retenido lo esencial de la construcción y no te distrae con elementos que resultan irrelevantes en ese momento. Ya te habrás fijado, además, en que el artículo contiene algunos símbolos. Estos aportan una capa adicional de información. En esto se comporta de manera diferente al diccionario de la lengua española. El diccionario de la lengua española te avisa cuando un verbo es transitivo, pero no te especifica cuál es el complemento directo. En cambio, María Moliner lo señala con una flechita inclinada. Tú piénsalo. ¿Qué es más útil para escribir? ¿Saber que un verbo necesita un complemento directo? Así, en general, este verbo necesita complemento directo. O saber cuál es el complemento directo que necesita. Ojo, que no es lo mismo. Y aquí hay que decir que la solución de María Moliner es práctica y elegante. Te señala el complemento, pero sin distraer de la lectura. Es una información que está ahí para quien la quiera recuperar. Y por su parte, el asterisco es una señal para el lector que quiere ir más allá. El asterisco te está lanzando un mensaje que voy a traducir ahora mismo. Mis alumnos saben que yo tengo la manía de traducir los diccionarios al lenguaje normal y corriente. Traduzco. Busca esa palabra si quieres ampliar tu vocabulario. Allí te he dejado una lista de términos relacionados. En nuestro artículo de ejemplo, Moliner le coloca un asterisco a abandonar. Cuando consultas esa palabra, te vas al artículo para el verbo abandonar y allí te encuentras con listas de términos que están relacionados con la idea de abandonar. Y eso es extraordinariamente útil para quien quiere escribir. ¿Por qué? Porque le permite transitar por el diccionario en un doble sentido. De las palabras a las ideas, que es lo que hacen casi todos los diccionarios. Nos llevan de la palabra al significado de la palabra. Pero además, María Moliner ha previsto ya unas vías en ese diccionario que van de las ideas a las palabras. Y esto es muy interesante porque yo tengo en mi mente la idea de abandonar. Yo estoy pensando en la idea de abandonar y quiero escribir algo que está relacionado con esa idea de abandonar. Y gracias a esas listas accedo a las palabras que puedo utilizar para expresar esa noción y las que están alrededor. Como ves, la autora te proporciona información a raudales en unas poquitas líneas y te deja que vayas escogiendo justo lo que necesitas. Además lo hace de manera práctica, sencilla y discreta, tal como la describieron a ella misma quienes tuvieron la suerte de conocerla. Como me habría gustado a mí conocer a María Moliner en persona. Por una ironía del destino, la mente lúcida de María Moliner empezó a borrarse poco después de acabar el diccionario. Se fue del mundo sin palabras y sin recordar siquiera que ella era la autora de aquella monumental obra. Este vídeo es mi pequeño homenaje personal para una autora a quien le escatimaron en vida el reconocimiento que se merecía. Cuéntame en los comentarios cuáles son tus experiencias con el María Moliner y cómo te ayuda a escribir mejor. ¡Hasta pronto, hablante!